La macroeconomía es el estudio de la economía de una zona, un país o incluso varios países, en la cual se analiza las inversiones, los empleos, importaciones, exportaciones, entre otros. Enseguida el maestro Eduardo Ramírez nos hablará un poco más al respecto. Yo soy el maestro Eduardo Ramírez Verduzco y tengo mi maestría en Administración de Empresas y estoy estudiando un doctorado también en Administración y Políticas Públicas. La macroeconomía es el estudio de la economía a nivel global. ¿Sí? Más que nada viene siendo lo que es el comercio internacional, es las zonas geográficas, los mercados más grandes. Eso es la macroeconomía, es el estudio de la economía a nivel global. La macroeconomía es una parte fundamental para todos los países, es decir, de ella dependen salarios, empleos, intereses, entre otros. Para esto, el maestro Ramírez nos contará un poco más acerca de para qué sirve la macroeconomía. La macroeconomía es para ver cómo se encuentran los mercados internacionales, ¿sí? Y cómo compiten entre sí las zonas como el Tratado de Libre Comercio, que es el TEMEC hoy en día, la eurozona, las zonas asiáticas. Para eso nos sirve la macroeconomía, para ver cómo se encuentran los mercados a nivel internacional. Existen indicadores macroeconómicos como es el PBI, bien conocido como Producto Interno Bruto de un país, o la tasa de intereses, entre algunos otros. A continuación, acompáñame a ver de qué manera funcionan. Sí, aquí más que nada lo que vienen siendo los indicadores macroeconómicos, como tú bien lo dices, el IPC, el IPP, nos vienen dando cómo se van desarrollando en un lapso, en un tiempo, ¿sí? Es lo que estábamos viendo también junto con lo que es el PIB, que es el Producto Interno Bruto de cada país, que es la suma de los servicios y productos que produce todo un país en un lapso determinado, en este caso en un año, ¿sí? Y la riqueza de la nación es todo lo que produce, porque hoy en día la tecnología nos ha rebasado. Ya no solamente son los productos y los servicios, sino también va a un mercado muy enfocado a la cuestión tecnológica. Esos son los indicadores. Y claro, y no dejamos la producción de hidrocarburos, petróleos, las nuevas energías. Todo esto tiene mucho que ver con la macroeconomía. De acuerdo con los orígenes etimológicos de micro y macro, que hacen referencia a pequeño y grande, ambos del griego, a continuación el maestro nos explicará un poco acerca de qué tienen que ver ambos con la economía, cómo se relacionan y cuáles son las diferencias entre sí. La microeconomía es más local. La microeconomía ve desde una pequeña hasta una zona. Yo lo explicaba, bueno, la zona del Bajío es por excelencia producción de cerdos, pero se estudia esa parte, qué quiere alrededor de la producción de porcícola. Por ejemplo, podemos estudiar la microeconomía en lo que viene siendo la producción de pasturas, forrajes, agricultura, medicinas, el área específica de la veterinaria, la logística, es más enfocada a un sector, y la macro enfoca todo, es el comercio internacional. Esa es la diferencia, que el macro es a nivel país y zonas geográficas más grandes en común, y la micro va a un sector o incluso puede ir hasta una pequeña empresa. La inflación es un problema que nos afecta fuertemente en la actualidad, es decir, no solamente en un país, sino en el mundo entero. Y es algo que no muchos comprendemos en realidad. Sin embargo, a continuación se nos presenta una breve y concisa explicación de qué es la inflación. Bueno, la inflación ahorita es un tema muy interesante, porque muchos dicen, es que la inflación en México está por arriba del 7%, 7.5%, pero no es que sea una inflación local. Esto se tuvo que ver a una inflación por un evento que se llamó pandemia. Entonces la inflación es a nivel internacional. Esto se está arrastrando a nivel internacional, no solamente es aquí en México, sino es en todo el mundo. Es la consecuencia
de la pandemia. No es a unas situaciones locales. Sí tienen que ver los factores locales, pero ahorita la inflación es a nivel internacional. ¿Y qué tiene que ver con la macroeconomía? Pues está bien sencillo, nada más mete la mano a tu bolsillo y ves si traes dinero, hay menos inflación. Si no traes dinero, quiere decir que hay más inflación. Ve al súper, con 1,000 pesos, hace un año, ¿cuánto llenamos el carrito? Y ahora con 1,000 pesos, ¿cómo se redujo? Esa es la inflación. Estamos hablando, por ejemplo, la carne ha tenido una inflación del 7%. Hace un año valía 120 pesos, hoy vale 180 pesos aquí en la región. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Sí? La tortilla valía 14 pesos, ahorita anda en 20 pesos. Entonces, pero eso no es solamente a una cuestión local, sino es una cuestión internacional. Aunado a esto, por ejemplo, aquí en la región está la fiebre del agave, el terreno se está haciendo más chico para la producción de granos y se está explotando para otros productos. ¿De qué manera influyen los empleos internacionales y los tratados de libre comercio en la macroeconomía de un país? A continuación, vamos a ver cómo nos afecta a nosotros como sociedad. Bueno, los empleos internacionales en una economía como aquí local, ¿cómo influyen? Bueno, se vienen, pero para eso son los tratados de libre comercio. Porque Estados Unidos y Canadá le exigen a México que deben de subir los salarios. De hecho, por eso en esta nueva administración, que llevamos 3 años, el salario mínimo aumentó, pero no fue tanto por los factores de que el gobierno quiso subirlos, sino que los mercados internacionales le exigen que el salario debe ser competitivo, porque de lo contrario no va a competir un trabajador de Estados Unidos con un trabajador de Canadá, con un trabajador de México, por el simple hecho del salario. ¿Y cómo impacta aquí? Impacta en la cuestión de que habiendo trabajo hay desarrollo y hay progreso, pero deben de ser salarios competitivos. En su opinión como profesional, el maestro Eduardo Ramírez nos proporcionará un dato acerca de cómo ve él el estado actual de la macroeconomía. No, pues la cuestión macroeconómica a nivel internacional nos da un panorama de hacia dónde van las tendencias. Ahorita las tendencias económicas van mucho a la cuestión tecnológica, sobre todo a aplicaciones, pero no tenemos que dejar de lado la cuestión de que también comemos y la producción de granos básicos nos está haciendo falta, y por eso es que también la producción de la comida se está encareciendo, porque cada vez es más la cantidad de personas que vivimos en el mundo y es menos la cantidad que se cultiva para poder comer nosotros. Y felicitar a la universidad por este tipo de programas y decir que me siento orgulloso de ser maestro de aquí de la Universidad de Valle de Texas. Gracias. Hasta aquí la cápsula del día de hoy. Mi nombre es Cristian Camacho y te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales si te gustaría ver más contenido